El siguiente programa es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2017. Radio Estrella del Mar presenta Demos vuelta a la página, con la conducción de la periodista María Paulina Correa. Porque leer es entretenido, leamos. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. William Shakespeare. Hola amigos de Radio Estrella del Mar, bienvenidos a un nuevo capítulo de Demos Vuelta a la Página. Espero que hayan tenido una excelente semana y si no ha sido así, mucho ánimo, que todo lo malo pasa, la vida es un ciclo y vienen siempre tiempos mejores. La verdad es que en este espacio de 1 hora pretendemos aportar con un pequeño granito de arena a que tengan un momento agradable, con cuentos, poesía, datos prácticos, sugerencias de libros y una amena conversación. De hecho, el día de hoy hablaremos de una iniciativa que en lo personal me ha sido muy útil y acaba con la excusa de aquellos que dicen que no leen porque no tienen plata para comprar libros. Estoy hablando de la Biblioteca Pública Digital. Y para conocer más de este proyecto maravilloso que a mí me encanta porque democratiza el acceso a la lectura, damos la bienvenida a María Florencia García, coordinadora de la Biblioteca Pública Digital. Buenas tardes, Florencia. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a nuestro programa Demos Vuelta a la Página. Muchas gracias por la invitación. Te cuento que yo, en lo personal, ocupo mucho la Biblioteca Pública Digital. Ah, qué bueno. Exactamente, con mis hijos descargamos los libros que les piden en el colegio. Yo misma también lo estoy utilizando acá en el programa Demos Vuelta a la Página para los cuentos que están dentro del programa. Claro. Sí. Bueno, en realidad tenemos muchos títulos, tenemos más de 12.000 títulos en este momento en la biblioteca. Lo que no tiene que ver con la cantidad de copias, porque de copias ya tenemos aproximadamente 21.000 ejemplares. Ya. O sea, hay muchos libros para leer, para conocer, para descubrir en BP Digital. Ya, pero partamos desde el comienzo. Ya, ¿qué es la Biblioteca Pública Digital? La Biblioteca Pública Digital es un servicio gratuito, eso es lo más importante, un servicio gratuito para todas y todos los chilenos que están en Chile o en el extranjero y también para los extranjeros residentes en Chile. Es un servicio de préstamo de libros digitales. Lo más importante, y vuelvo a insistir en el tema de la gratuidad, porque finalmente todos sabemos que comprar libros o acceder a libros, sobre todo cuando estamos en comunidades alejadas, a veces es muy difícil. O ir a una librería, a veces no hay librerías en la región donde me encuentro, en el pueblo, en la ciudad donde estoy, y también ir a una biblioteca pública a veces se me hace difícil para buscar libros. También entendemos que muchas veces no tenemos la plata para tener todos los libros que quisiéramos, y BP Digital es un servicio gratuito de préstamo a través de distintos dispositivos, que puede ser un celular, puede ser un computador, puede ser una tablet. Yo descargo ese libro, lo tengo durante 15 días y puedo descargar simultáneamente aproximadamente, son 4 títulos al mismo tiempo que puedo descargar. Y tenemos de todo, o sea, libros desde cocina, de manualidades, las últimas novelas que están actualmente en las librerías, los libros que piden en las escuelas, todo lo que es el plan lector propuesto por los CRA está en BP Digital. Tenemos libros de literatura chilena, hispanoamericana, juvenil, infantil, de todo, ni siquiera un poco, sino que mucho. Bueno, también es importante destacar que este es un servicio desarrollado por el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que tenemos 500 bibliotecas ya activas en todo el país y que dependemos de la DIVAM, de la Dirección de Archivos, de Bibliotecas, Archivos y Museos. Sí, yo he ido apreciando cómo ha crecido la Biblioteca Pública Digital. Yo me inscribí cuando estaban recién en pañales, hace como 4 años. ¿Hace cuánto? Porque surgió hace como 4 años, ¿no? Claro, BP Digital nace en octubre del 2013, partimos con 3.000 libros, 3.000 títulos.
En su mayoría eran pequeñas editoriales que se atrevieron con nosotros, que no tuvieron miedo, que supieron que nosotros íbamos a respetar sobre todo el derecho de autor y el derecho de copia de los libros, que pudieran reproducirse sin ningún problema. Y poco a poco las editoriales se fueron sumando, fuimos teniendo más usuarios y ya tenemos 150 editoriales chilenas, las grandes editoriales transnacionales, Planeta, Random House, Penguin, de todo. Poco a poco se fue creciendo este proyecto y ahora ya tenemos más de 100.000 usuarios y de 5.000 préstamos anuales que tuvimos el primer año, ahora estamos en 130.000 préstamos anuales. 130.000 préstamos, eso es bastante. Es mucho, sí. Sí, o sea, la gente ha ido conociendo esta biblioteca y yo creo que se ha hecho como un poco adicta a la biblioteca pública digital, porque tú ni siquiera te tienes que mover de tu escritorio, estás en tu casa. Nada, porque además lo que nosotros, en realidad este boom y esta gran cantidad de préstamos que se ha ido suscitando, tiene un origen, que es que nosotros lanzamos una app, ¿ya? Tú la puedes descargar a través del Play Store para Android y para iOS. Tú la descargas en tu celular y es lo más cómodo que hay, porque te puedes ir, no sé, de viaje, para la gente del sur que está ahí en las barcazas, en los ferries, etcétera, pueden descargar sus libros y todo lo que es el tiempo de trayecto lo pueden ir ocupando, leyendo la cantidad increíble que tenemos de libros en su celular. Sí. Bueno, y la gente que también está enferma, la gente que está hospitalizada, que está enferma en su casa, las personas ciegas también hay acceso a audiolibros, porque yo me he dado cuenta también que ha ido aumentando la colección de audiolibros. Ah, sí, claro. En audiolibro tenemos también los últimos libros, o sea, los libros que actualmente están en librería, de muchos de ellos tenemos la versión en audio, ¿ya? Y también desde Atlas, que son audios. Atlas. Increíble, que te hace una descripción súper meticulosa de cómo es un espacio físico, ¿ya? Esos son como bien interesantes. Tenemos desde Atlas cosas de manualidades, textos de salud en audio y también mucho cuento, mucha literatura, mucho libro recreativo, que es una de las cosas, una de nuestras misiones es principalmente que el usuario se entretenga leyendo. No, sí, es muy entretenida. Además que la página es muy linda como visualmente. Es muy acogedora, es muy amigable, los colores. A mí me encanta, yo soy hincha de Biblioteca Pública Digital. Cuéntanos, Florencia, ¿cómo la gente puede inscribirse en la biblioteca? Porque hay que inscribirse, uno no puede llegar y pedir prestado un libro, sino que hay que inscribirse previamente ahí en la misma página. Exactamente, bueno, como es un servicio de los chilenos, para los chilenos, y que sea de los chilenos significa que todos los chilenos estamos pagando por este servicio, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser para las personas que tienen RUT, que están debidamente autentificadas o registradas a través de su RUT. Y lo único que nosotros pedimos en el momento en que la persona se inscribe es el RUT, el mail y el nombre completo, ¿ya? Una vez ingresados esos datos en la sección de inscripción, que es una sección que se ve inmediatamente en la página, así en el home de la BP Digital, una vez que el usuario ingrese esos datos, inmediatamente, porque él mismo se crea una contraseña, inmediatamente él puede descargar los libros que quiera, ¿ya? Hasta 4 simultáneamente. Claro, y los préstamos duran más o menos 2 semanas, me da la La mayoría de los préstamos dura 2 semanas, sí. Sí, y al cabo de 2 semanas yo me he dado cuenta, como yo soy usuaria de la biblioteca, si uno quiere volver a leer ese libro, ya no está la aplicación, o sea, está vigente dentro de la tablet o del celular o del computador nuestro durante las 2 semanas y después desaparece
esa edición, digamos. Exactamente. Bueno, ahí hay una cosa buena, porque en el fondo no se nos pierden los libros. Claro. Siempre sabemos que ese libro va a estar en la biblioteca. Es decir, yo si quiero volver a leer y ese libro no está reservado, yo lo puedo de nuevo descargar en el sistema. Sí, ¿ya? Eso, un libro X, simultáneamente, ¿cuántas veces se puede pedir? O sea, ¿cuántos usuarios pueden pedir un mismo libro al mismo tiempo? ¿O eso es solamente uno por usuario? Es solamente uno por usuario. Funciona como una biblioteca pública, ¿ya? Ya. Es decir, una copia, un usuario. Si esa copia está prestada, yo tengo que reservarla, ¿ya? ¿Por qué funciona así? Porque son libros que tienen derecho a autor. No son libros... A ver, nosotros también tenemos una sección que es de libre descarga, es decir, libros de dominio público. El libro de dominio público es el libro cuyo autor murió hace más de 70 años. ¿Ya? Y ese libro, tenemos una súper gran cantidad de libros que además sirven mucho para los estudios, para la escuela, etcétera. Son grandes clásicos. Todos esos libros yo los puedo descargar y me quedo con esa copia en mi dispositivo. Pero los libros cuyos autores están todavía con derechos vigentes, es decir, que son los libros que se venden en las librerías y que en el fondo si nosotros lo pirateamos estaríamos cometiendo un delito, ese libro se presta mediante copia. Por lo tanto, si es un libro que tiene mucha demanda, nosotros como BP Digital tenemos que comprar más copias. Claro. Pero a veces no damos abasto porque hay libros que tienen una altísima demanda y esos libros se tienen que reservar. ¿Cuáles son los libros que tienen una demanda más elevada, digamos? ¿Qué es lo que más pide la gente? La gente en general pide libros que son los bestsellers. Ya son los libros que actualmente están siendo muy promovidos y promocionados por las librerías o por las editoriales, ¿ya? Pero además hay unos clásicos que nunca pasan de moda y el principal es Condorito. Condorito es el libro que más se presta en BP Digital, pero por lejos, ¿ya? Y no solamente se presta a niños, sino que se presta a todas las edades. Una de las razones que nosotros damos es que como también somos un servicio que llega a chilenos que están en el extranjero, a ellos les produce como mucha nostalgia leer Condorito, ¿ya? Entonces, yo te diría que Condorito es un clásico que nunca pasa de moda y es el que más se presta. Y de ahí yo te diría que Historia Secreta de Chile, de Jorge Baradit, el 1 al 2, que son libros que tenemos muchas copias y ese libro está siempre prestado. Relatos de una mujer borracha, Pepi la Fea, o sea, son autores chilenos, ¿ya? Óscar Contardo, Isabel Allende, Alberto Fuguet, Pablo Simonetti, son los autores que más se prestan en BP Digital, ¿ya? O sea, no son solamente autores clásicos, que los auditores tomen en cuenta que además en Biblioteca Pública Digital pueden acceder a libros y autores que están vigentes, totalmente vigentes, que están de moda, digamos, a nivel literario, digamos. O sea, el último libro de Baradit salió en abril supuesto. Y ahora está en la Biblioteca Pública Digital. O sea, ese es el tiempo de respuesta que nosotros le damos a los usuarios y eso es algo muy bueno en relación a los otros proveedores de libros físicos que se demoran a veces mucho más en que ese libro esté a disposición del usuario. En el caso de nosotros, como no trabajamos con bodegas o con estanterías físicas, el libro está muy rápidamente a disposición del público, por decir de una manera. Florencia, ¿hay alguna estadística en cuanto a rangos de edad? O sea, ¿qué personas... ¿de qué edades, digamos, son las personas que utilizan más la Biblioteca Pública Digital? Mira, nosotros como pedimos el RUT solamente, no pedimos ni la fecha de nacimiento. Ni el sexo del usuario, lo que podemos hacer es una especie como de corte, generando como segmentos etarios en relación al número del RUT, ¿ya? Y la verdad es
muy variado, ¿ya? Lo que sí te podría decir es que nuestros usuarios van desde los 15 hasta los 50 fácilmente, es decir, una persona que es activa con su dispositivo móvil, ¿ya? Alguien que lo ocupa todo el tiempo, que vive con su celular, como yo, por ejemplo, o que no puede vivir sin su celular, esa persona es la que está ocupando BP Digital. Y nos hemos llevado gratísimas sorpresas, sobre todo con el público adulto mayor, ¿ya? El adulto mayor, a diferencia de lo que pensamos, le interesa muchísimo estar conectado, estar como a caballo en el tema de las tecnologías. Las veces que hemos hecho capacitaciones y les hemos mostrado el servicio, se fascinan, sobre todo porque tenemos libros en el fondo. ¿Cuál es la gracia de un libro digital? Que tú le puedes ampliar la letra, ¿ya? Y ahí decimos que se transforman en libros XL, ¿ya? Claro, por el la tamaño, letra grande, por claro. la letra grande, que en realidad una persona, ya los que estamos con problemas de vista y presbicia, nos sirve muchísimo. Y también porque tenemos audiolibros, y el audiolibro es algo que sirve muchísimo a las personas que en algún momento empiezan a tener algún problema de visión o están haciendo otras cosas. O estás o manejando o haciendo el aseo, limpiando, haciendo carpintería, etcétera. Claro. Y puedes estar leyendo a través del oído, ¿no? Exactamente. No, eso para mí es como espectacular el tema de los audiolibros, por eso incluimos en este programa audiocuentos, que bueno. por supuesto se los haremos llegar para que también para tenerlos los en la anexen biblioteca. ahí al catálogo maneras. de ustedes. Yo me he metido a la página y hay colecciones en realidad, están divididos los libros por categoría y algunos incluso incluyen más de alguna categoría. Claro. Los libros, bueno, en realidad están clasificados según materia, ¿ya? Es decir, drama chileno, poesía chilena, novela chilena del siglo XX, etcétera. Eso es una parte, o sea, los libros tienen como etiquetas, ¿ya? Tienen tags, etiquetas, metadata finalmente que permite recuperar ese libro a través de, si yo ingreso, no sé, quiero leer literatura chilena, me va a dar todo un resultado de todos los libros de literatura chilena que tiene el sistema. Pero además nosotros los organizamos por colecciones, pero son colecciones, esta organización es más bien como coyuntural, o sea, en el fondo, si pensamos en invierno, cuando es un poco centralista esto, pero decir, como en Santiago a veces no llueve tanto y cuando llueve ya es un evento, entonces pusimos lecturas bajo la lluvia, ¿ya? Entonces todos los libros que tuvieran que ver con lluvia, con otoño, invierno, etcétera, los juntamos en una colección y esa colección nosotros la difundimos y es lo que nosotros llamamos los carruseles, ¿ya? Por ejemplo, también el Día de la Diversidad Sexual, también hicimos un especial de colección LGTBQI. ya es toda ahí ya también teníamos todos los libros de ese tipo. El cómic, que se presta mucho, una colección de cómics. Para los jóvenes, sobre todo, que son pero fanáticos del cómic. Yo tengo un hijo que es fanático de los cómics. Sí. Y hay producción chilena muy interesante en cómic. Desde lo que es la historieta con mala imagen hasta Los años de Allende, que es un libro precioso, Carlos Reyes, que ahora editó Weathers. O sea, hay una increíble colección de cómics, un libro sobre Lin que sacó Das Kapital, que también lo tenemos, son libros muy nuevos de editoriales muchas veces independientes que tenemos también en BP Digital y que son muy interesantes, ¿no? Sí, entonces, igual dejamos invitadas a las editoriales que no se han incorporado con sus obras a Biblioteca Pública Digital, a que lo hagan, porque además es una manera también de difundir la actividad que están desarrollando. De todas maneras, Paulina, por una parte te cuento que nosotros como BP Digital participamos en todas las ferias, tanto nacionales como internacionales, a través de un stand, un pequeño computador donde la gente puede ver el catálogo que nosotros tenemos. Entonces es una plataforma de difusión muy, muy valorada por las editoriales. Y en ese sentido a mí me encantaría hacer una invitación no solamente a las editoriales que están en Santiago, sino sobre todo a las editoriales que se encuentran en regiones que muchas veces no pueden
editar o imprimir como quisieran, acá el libro digital, esta plataforma es una oportunidad para mostrar su material, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a todo lo que es la producción en regiones, nosotros estamos absolutamente llanos. Es nuestra obligación, es nuestra misión tener todo lo que se produce en Chile en términos digitales. Entonces, una invitación que se contacten con nosotros a través de la página web, no solamente las editoriales, sino las personas que se autoeditan, los escritores, mira, etcétera, qué fantástico. que se contacten con nosotros para poder subir su material, ¿no? O sea, ustedes editan ahí el libro, entonces. No Ustedes es que en el fondo nosotros lo editemos, o sea, ¿Ya? nos tienen que entregar su material No, claro. ya editado. entrega el material editado, pero digital, pues, o sea, te lo Digital, entregan en claro. un pendrive y ustedes se Exactamente. encargan en el fondo de eso, transformarlo en un libro digital. Es que eso ya es un libro Claro, digital. ya un libro que nosotros, digital, claro. Nosotros lo subimos finalmente. Claro, le crean como una portada, porque todos los libros tienen una portada, por lo que yo me he fijado, digamos. Pero me imagino que el editor ya la tiene. Si no Ya. la tiene, podríamos creársela, pero principalmente nosotros no somos editores, no, nosotros claro, somos sí, difusores. Difusores. Por ya. lo tanto, esperamos que nos entreguen las editoriales el trabajo ya hecho. Ya, no hacemos trabajo de edición. Ya. Pero por eso, o sea, hacerle Sí. la portada para nosotros es trabajo. Es trabajo, sí, sí, claro. sí. Pero el libro que ya lo tengan hecho, nosotros felices, siempre y cuando no atente contra principios básicos republicanos instaurados en la Constitución, como no tener mensajes xenófobos, racistas, homófobos, etcétera, nosotros lo subimos sin ningún problema. El pirateo, no sé, tienen ustedes como, me imagino que tecnológicamente debe haber un resguardo para que esas obras que, por ejemplo, uno pide prestada como usuario, no sea pirateada. Claro. Porque no se claro. puede, de hecho no se puede copiar. Si yo quiero copiar, por ejemplo, un párrafo, es imposible. Es imposible. Sí, yo Sí. como usuaria común y silvestre, digamos. No se puede. Claro, no se puede. Sí, lo podría un geek de 13 años que Claro, ellos escuchando están- este programa. Sí, ellos son como tan más adelantados que nosotras. Pero en realidad la mayoría de los mortales no podemos, es súper difícil. Es súper difícil. Es súper difícil quitarle una cosa que es básica al libro, que el libro digital, que es el DRM, que es el Digital Rights Management, que es el derecho de autor y el derecho de reproducción que tiene un objeto digital. Todos los libros que compramos con derecho de autor vigente tienen DRM y ese libro está como encriptado para que yo no lo pueda copiar, no lo pueda descargar permanentemente en mi dispositivo, etc. Así que es bastante imposible Sí. quitarle el Quitarle, DRM claro. Así que a los un libro. piratas, olvídense. No, chuchu. Los piratas, chao. ¿Alguna última novedad, digamos, literaria que se ha incorporado al sitio? A ver, novedades literarias que se han incorporado. Bueno, tenemos, por ejemplo, Historia de un oso, que es un libro que nace del cortometraje. del corto Sí, precioso. sí. Ese ya está en BP Digital, como te decía. La guerra interior de Variadit, ese libro que está así, pero súper... Recién salido del horno. Exactamente, El galán imperfecto de Rafael Gumucio, que ahora en 2 días más va a llegar. O sea, están todos los libros que están saliendo de las editoriales y que quieran venderlo, nosotros los ponemos inmediatamente. Y así está sucediendo, ¿no? Ay, Florencia, toda esta información que nos has entregado ha sido pero valiosísima. Entonces, te agradecemos la visita a Demos Vuelta a la Página y, a ver, lo último. Una última cosa ¿Ya? que se me había olvidado decir, que es un proyecto que estamos desarrollando que va a estar de acá a 3 meses ya va a estar implementado, y es un punto de BP Digital en la sala de embarque nacional del aeropuerto. ¿Ya? ¡Oh, qué fantástico! Entonces eso también. ahí Sí. vamos a tener un espacio de 25 metros cuadrados, ¿ya? Ya. En una parte muy céntrica de embarque nacional, donde el usuario con su celular va a poder escanear las portadas de los libros Ujú. y lo lleva directamente al link de descarga del libro mismo para que se vaya después leyendo en el avión o En el avión, mientras espera el en el- vuelo que se atrasó. Y Claro, cuando está haciendo conexiones. Exactamente. Claro. Hoy no, pero qué fantástica idea. Exactamente. Sí, Sí, cada vez somos más los que viajamos en avión. Pues ya Sí, no, ya sí, no porque es está tan mal lujo. alcance, está mal alcance Exactamente. de todos los bolsillos,
o de casi todo. De casi todo. Sí. Bueno, entonces, con todas estas novedades, la gente lo único que tiene que hacer es inscribirse, ya meterse al sitio web que es www.bpdigital.cl. Sí, inscribirse ahí y comenzar a pedir prestado estos libros digitales. Y que nos sigan en Instagram, en Twitter y en Facebook. Exactamente. Sí, o sea, sí, todo digital y todo, digamos, súper democrático y súper al alcance de la mano de todo el mundo que puede acceder a un computador. Exactamente, digamos. Y que nos sigan en las redes sociales porque ahí van a ver las novedades y todas las cosas entretenidas que tenemos. Oh, ya. Fantástico. Ya. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Paulina. A ti, Florencia. Gracias, que estés bien. Adiós. Chao. Chao. Estamos presentando Demos Vuelta a la Página, con la conducción de la periodista María Paulina Correa. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca. José Martí, cubano. Les quiero recordar que los capítulos de nuestro programa pueden escucharlos en el sitio web de Radio Estrella del Mar o directamente en www.demosvueltalapagina.cl, que es el sitio del programa. Por otra parte, si desean enviarnos sus poemas o relatos, pueden hacerlo en no más de una hoja al correo demosvueltalapagina@gmail.com. O si lo prefieren, graben su obra y me la mandan al WhatsApp +569 927 56 932. Repito, +569 927 56 932 para que todo el mundo sepa que ustedes también escriben, así como Roberto Urbina, escritor, licenciado en filosofía, exdirector de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Chile, asesor de varios obispos y quien presentó recién en Castro y Ancud su libro Pastor Amigo, biografía de Monseñor Juan Luis Isern. Estuve en el lanzamiento que se hizo de esta obra en el Teatro Municipal de Ancud y conversé tanto con Monseñor Isern, actual obispo emérito de Ancud, y quien fuera obispo en ejercicio de esta diócesis durante 30 años, a quien yo sé que estima mucho en Chiloé, Palena y Huaytecas. Monseñor Isern conversó conmigo y destacó parte de lo que le entregó el pueblo chilote. Bueno, el compartir, porque yo he recibido mucho del pueblo de Chiloé y yo con sinceridad me he entregado también lo que yo tengo, lo que soy, lo que puedo, lo que hemos dicho de lo que es el compartir. Ahora yo he recibido mucho precisamente con lo que es ese compartir de todo Chiloé, lo que es la vida, el modo de ser, todo eso es muy bonito. Y por supuesto le pregunté a Roberto Urbina, el autor de este libro, ¿con quién nos encontraremos al leer esta biografía? Y él respondió lo siguiente. Con la vida de un obispo. Y un obispo es un personaje extraño, es un personaje no común. Pero este es un obispo que yo creo que vale la pena saber cómo era, qué hacía, cómo vivía. Es un hombre muy sencillo, muy cercano a la gente, de mucha calidez y de una mirada muy profunda respecto a la vida. Si desean leer el libro Pastor Amigo, biografía de Monseñor Juan Luis Isern, les cuento que tengo en mis manos un ejemplar de regalo, autografiados por el propio Monseñor Isern y por el autor Roberto Urbina. Mándenme un correo o un WhatsApp al +569 927 56 932 y la próxima semana anunciaré al ganador. ¿Y qué nos recomendará Pía para que lean los jóvenes esta semana? Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar acerca del libro Historia Secreta de Chile, escrito por Jorge Baradit. Es una historia muy particular y fue lanzado hace aproximadamente unos 2 años en nuestro país.
Quizás han escuchado acerca de este muy polémico libro, y es porque es una mezcla entre novela, texto histórico y el declinic. Este libro pretende desordenar lo que conocemos hasta ahora como la historia de Chile, romper un poco los esquemas de lo que nos han estado enseñando dentro del colegio. Y quiere sorprendernos con datos acerca de nuestros conquistadores, de nuestros héroes históricos. Como por ejemplo, nos cuenta historias tan extravagantes como que Arturo Prat era un aficionado del espiritismo. Baradit nos habla acerca de relatos cortos, cuentos muy breves y anécdotas que tienen que ver siempre con la historia de Chile. Es un libro ideal para todos aquellos quienes gustan de la historia, de las investigaciones y, por qué no decirlo, de esos datos curiosos que siempre podemos encontrar. También no olviden que este año apareció el libro Historia Secreta de Chile 2, con más historias, más relatos y mucha más contingencia acerca de nuestra historia nacional. En este caso, nuestro protagonista es Bernardo O'Higgins. No olviden recomendarle Historia Secreta de Chile de Jorge Baradit a sus amigos y nos vemos en un próximo episodio. Un libro que recuerdo mucho es Martín Fierro. Me gustó mucho toda la historia que conlleva ese libro y todavía lo recuerdo. Hace mucho tiempo lo leí, pero todavía lo recuerdo. Claudio Cortés. Soy taxista en la ciudad de Castro. Demos vuelta a la página presenta Pequeños Grandes Relatos. El relato que presentaremos a continuación es de uno de los cuentistas chilenos más leídos. Se trata de Baldomero Lillo, nacido en 1867 y fallecido en 1923. Es considerado el padre del realismo social en las letras chilenas. Su obra es en general muy dramática y está inspirada en buena parte en las historias que debió conocer o escuchar quizá durante su infancia y juventud, ya que nació, vivió y trabajó en la ciudad minera de Lota. También tiene relatos costumbristas y ambientados en el mar. Entre sus obras destacan Subsole y Subterra. ¿Quién no se acuerda del Chiflón del Diablo y el Cabeza de Cobre? El cuento que escucharán a continuación es triste y representa el sello de Baldomero Lillo. El Pago, de Baldomero Lillo. Pedro María, con las piernas encogidas, acostado sobre el lado derecho, trazaba a golpes de piqueta un corte en la parte baja de la vena. Aquella incisión que los barreteros llaman circa alcanzaba ya a 30 centímetros de profundidad, pero el agua que se filtraba del techo y corría por el bloque llenaba el surco cada 5 minutos, obligando al minero a soltar la herramienta para extraer con ayuda de su gorra de cuero aquel sucio y negro líquido que, escurriéndose por debajo de su cuerpo, iba a formar grandes charcas en el fondo de la galería. Hacía algunas horas que trabajaba con ahínco para finiquitar aquel corte y empezar la tarea de desprender el carbón. En aquella estrechísima ratonera el calor era insoportable. Pedro María sudaba a mares y de su cuerpo, desnudo hasta la cintura, brotaba un cálido vaho que con el humo de la lámpara formaba a su alrededor una especie de niebla cuya opacidad, impidiéndole ver con precisión, hacía más difícil la dura e interminable tarea. La escasa ventilación aumentaba sus fatigas. El aire cargado de impurezas, pesado, asfixiante, le producía ahogos y accesos de sofocación, y la altura de la labor, unos 70 centímetros escasos, solo le permitía posturas incómodas y forzadas que concluían por entumecer sus miembros, ocasionándole dolores y calambres intolerables. Apoyado en el codo, con el cuello doblado, golpeaba sin descanso, y a cada golpe el agua de la cortadura le azotaba el rostro con gruesas gotas que herían sus pupilas como martillazos. Deteníase entonces por un momento para desaguar el surco y empuñaba de nuevo la piqueta sin cuidarse de la fatiga que engarrotaba sus músculos, del ambiente irrespirable de aquel agujero, ni del lodo en que se hundía su cuerpo, acosado por una idea fija, obstinada,
de extraer ese día, el último de la quincena, el mayor número posible de carretillas. Y esa obsesión era tan poderosa, absorbía de tal modo sus facultades, que la tortura física le hacía el efecto de la espuela que desgarra los ijares de un caballo desbocado. Cuando la circa estuvo terminada, Pedro María, sin permitirse un minuto de reposo, se preparó inmediatamente a desprender el mineral. Ensayó varias posturas buscando la más cómoda para atacar el bloque, pero tuvo que resignarse a seguir con la que había adoptado hasta allí, acostado sobre el lado derecho, que era la única que le permitía manejar la piqueta con relativa facilidad. La tarea de arrancar el carbón, que a un novicio le parecería operación sencillísima, requiere no poca maña y destreza, pues si el golpe es muy oblicuo, la herramienta resbala, desprendiendo solo pequeños trozos, y si la inclinación no es bastante, el diente de acero rebota y se despunta como si fuese de mazapán. Pedro María empezó con brío la tarea. Atacó la hulla junto al corte y golpeando de arriba a abajo desprendiéronse de la vena grandes trozos negros y brillantes que se amontonaron rápidamente a lo largo de la hendidura. Pero a medida que el golpe subía, el trabajo hacíase muy penoso. En aquel pequeño espacio no podía darse a la piqueta el impulso necesario. Estrechada entre el techo y la pared, mordía el bloque débilmente, y el obrero, desesperado, multiplicaba los golpes, arrancando solo pequeños pedazos de mineral. Un sudor copiosísimo empapaba su cuerpo, y el espeso polvo que se desprendía de la vena, mezclado con el aire que respiraba, se introducía en su garganta y pulmones, produciéndole accesos de tos que desgarraban su pecho, dejándole sin aliento. Pero golpeaba sin cesar, encarnizándose contra aquel obstáculo que hubiera querido despedazar con sus uñas y sus dientes. Y enardecido, furioso, a riesgo de quedar allí sepultado, arrancó del techo un gran tablón contra el cual chocaba a cada instante la herramienta. Una gota de agua, persistente y rápida, comenzó a caerle en la base del cuello, y su fresco contacto le pareció en un principio delicioso, pero la agradable sensación desapareció muy pronto para convertirse en un escozor semejante al de una quemadura. En balde trataba de esquivar aquella gotera que, escurriéndose antes por el madero, iba a perderse en la pared y que ahora abrasaba su carne como si fuera plomo derretido. Sin embargo, no cejaba con su tenaz empeño, y mientras el carbón se desmoronaba amontonándose entre sus piernas, sus ojos buscaban el sitio propicio para herir aquel muro que agujereaba hacía ya tantos años, que era siempre el mismo, de un espesor tan enorme que nunca se le veía el fin. Pedro María abandonó la faena al anochecer y, tomando su lámpara y arrastrándose penosamente por los corredores, ganó la galería central. Las corrientes de aire que encontraba al paso habían enfriado su cuerpo y caminaba quebrantado y dolorido, vacilante sobre sus piernas entorpecidas por tantas horas de forzada inmovilidad. Cuando se encontró afuera sobre la plataforma, un soplo helado le azotó el rostro y, sin detenerse, con paso rápido descendió por la carretera. Sobre su cabeza, grandes masas de nubes oscuras corrían empujadas por un fuerte viento del septentrión, en las cuales el plateado disco de la luna, lanzado en dirección contraria, parecía penetrar con la violencia de un proyectil, palideciendo y eclipsándose entre los densos nubarrones para reaparecer de nuevo, rápido y brillante, a través de un fugitivo desgarrón.
y ante aquellas furtivas apariciones del astro, la oscuridad huía por unos instantes, destacándose sobre el suelo sombrío las brillantes manchas de las charcas que el obrero no se cuidaba de evitar en su prisa por llegar pronto y de encontrarse bajo techo junto a la llama bienhechora del hogar. Transido de frío, con las ropas pegadas a la piel, penetró en el estrecho cuarto. Algunos carbones ardían en la chimenea y delante de ella, colgados de un cordel, se veían un pantalón y una blusa de lienzo, ropa que el obrero se puso sin tardanza, tirándola mojada en un rincón. Su mujer le habló entonces, quejándose de que ese día tampoco había conseguido nada en el despacho. Pero Pedro, ¿no hay comida? Pedro María no contestó, y como ella continuase explicándole que esa noche tenía que acostarse sin cenar, pues el poco café que había lo destinaba para el día siguiente, su marido la interrumpió, diciéndole: No importa, mujer. Mañana es día de pago y se acabarán nuestras penas. Ay. Y rendido, con los miembros destrozados por la fatiga, fue a tenderse en su camastro arrimado a la pared. Aquel lecho compuesto de 4 tablas sobre 2 banquillos y cubiertas por unos cuantos sacos no tenía más abrigo que una manta deshilachada y sucia. La mujer y los 2 chicos, un rapaz de 5 años y una criatura de 8 meses, dormían en una cama parecida, pero más confortable, pues se había agregado a los sacos un jergón de paja. Durante aquellos 5 días transcurridos desde que el despacho les cortó los víveres, las escasas ropas y utensilios habían sido vendidos o empeñados, pues en ese apartado lugarejo no existía otra tienda de provisiones que la de la compañía, en donde todos estaban obligados a comprar mediante vales o fichas al portador. Muy pronto un sueño pesado cerró los párpados del obrero, y en aquellas 4 paredes reinó el silencio, interrumpido a ratos por las rachas de viento y lluvia que azotaban las puertas y ventanas de la miserable habitación. La mañana estaba bastante avanzada cuando Pedro María se despertó. Era uno de los últimos días de junio y una llovizna fina y persistente caía del cielo entoldado, de un gris oscuro y ceniciento. Por el lado del mar, una espesa cortina de brumas cerraba el horizonte, como un muro opaco que avanzaba lentamente, tragándose a su paso todo lo que la vista percibía en aquella dirección. Bajo el zinc de los corredores, entre el ir y venir de las mujeres y las locas carreras de los niños, los obreros, con el busto desnudo, friccionábanse la piel briosamente para quitarse el tizne adquirido en una semana de trabajo. Ese día, destinado al pago de los jornales, era siempre esperado con ansia y en todos los rostros brillaba cierta alegría y animación. Pedro María, terminado su tocado semanal, se quedó de pie un momento, apoyado en el marco de la puerta, dirigiendo una mirada vaga sobre la llanura y contemplando silencioso la lluvia tenaz y monótona que empapaba el suelo negruzco, lleno de baches y de sucias charcas. Era un hombre de 35 años escasos, pero su rostro demacrado, sus ojos hundidos y su barba y su cabello entre canos le hacían aparentar más de 50. Había ya empezado para él la época triste y temible en la que el minero ve debilitarse, junto con el vigor físico, el valor y las energías de su efímera juventud. Después de haber contemplado un instante el triste paisaje que se desenvolvía ante su vista, el obrero penetró en el cuarto y se sentó junto a la chimenea, donde en el tacho de hierro hervía ya el agua para el café. La mujer, que había salido, volvió trayendo pan y azúcar para el desayuno.
de menos edad que su marido, estaba ya muy ajada y marchita por aquella vida de trabajos y de privaciones que la lactancia del pequeño había hecho más difícil y penosa. Terminado el mezquino refrigerio, marido y mujer se pusieron a hacer cálculos sobre la suma que el primero recibiría en el pago y, rectificando una y otra vez sus cuentas, llegaron a la conclusión de que, pagado el despacho, les quedaba un sobrante suficiente para rescatar y comprar los utensilios de los que la necesidad les había obligado a deshacerse. Aquella perspectiva los puso alegres, y como en ese momento comenzase a sonar la campana de la oficina pagadora, el obrero se calzó sus hojotas y, seguido de la mujer que, llevando a la criatura en brazos y al otro pequeño de la mano, caminaba hundiendo sus pies desnudos en el lodo, se dirigió hacia la carretera, uniéndose a los numerosos grupos que se marchaban a toda prisa en dirección de la mina. El viento y la lluvia que caía con fuerza les obligaban a acelerar el paso para buscar un refugio bajo los cobertizos que rodeaban el pique, los que muy luego fueron insuficientes para contener aquella abigarrada muchedumbre. Allí estaba todo el personal de las distintas faenas, desde el anciano capataz hasta el portero de 8 años, estrechándose unos a otros para evitar el agua que se escurría del alero de los tejados y con los ojos fijos en la cerrada ventanilla del pagador. Después de un rato de espera, el postigo de la ventana se alzó, empezando inmediatamente el pago de los jornales. Esta operación se hacía por secciones, y los obreros eran llamados uno a uno por los capataces que custodiaban la pequeña abertura, por la que el cajero iba entregando las cantidades que constituían el haber de cada cual. Estas sumas eran en general reducidas, pues se limitaban al saldo que quedaba después de deducir el valor del aceite, carbón y multas y el total de lo consumido en el despacho. Los obreros se acercaban y se retiraban en silencio, pues estaba prohibido hacer observaciones y no se atendía a reclamo alguno, sino cuando se había pagado el último trabajador. A veces, un minero palidecía y clavaba una mirada de sorpresa y de espanto en el dinero puesto al borde de la ventanilla, sin atreverse a tocarlo, pero un «¡Retírate!» imperioso de los capataces le hacía estirar la mano y coger las monedas con sus dedos temblorosos, apartándose enseguida con la cabeza baja y una expresión estúpida en su semblante trastornado. Su mujer le salía al encuentro ansiosa, preguntándole ¿Cuánto te han dado? Y el obrero, por toda respuesta, abría la mano y mostraba las monedas, y luego se miraban a los ojos quedándose mudos, sobrecogidos, y sintiendo que la tierra vacilaba bajo sus pies. De pronto, algunas risotadas interrumpieron el religioso silencio que reinaba allí. La causa de aquel ruido intempestivo era un minero que, viendo que el empleado ponía sobre la tablilla una sola moneda de 20 centavos, la cogió, la miró un instante con atención como un objeto curioso y raro, y luego la arrojó con ira lejos de sí. Una turba de pilletes se lanzó como un rayo tras la moneda que había caído, levantando un ligero penacho en mitad de una charca, mientras el obrero, con las manos en los bolsillos, descendía por la carretera sin hacer caso de las voces de una pobre anciana que, con las faldas levantadas, corría gritando con acento angustioso. ¡Juan! ¡Juan! Pero él no se detenía, y muy pronto sus figuras macilentas, azotadas por el viento y por la lluvia, desaparecieron arrastradas a lo lejos por el torrente nunca exhausto del dolor y la miseria. Pedro María esperaba con paciencia su turno, y cuando el capataz exclamó en voz alta, «¡Barreteros de la doble!», se estremeció y aguardó nervioso, con el oído atento a que se pronunciase su nombre.
pero las 3 palabras que lo constituían no llegaron a sus oídos. Unos tras otros fueron llamados sus compañeros, y al escuchar de nuevo la voz aguda del capataz que gritaba ¡Barreteros de la media hoja! un escalofrío recorrió su cuerpo, y sus ojos se agrandaron desmesuradamente. Su mujer se volvió y le dijo, entre sorprendida y temerosa: No te han llamado. ¡Mira! Y como él no respondiese, empezó a gemir, mientras mecía en sus brazos al pequeño, que aburrido de chupar el agotado seno de la madre, se había puesto a llorar desesperadamente. ¿Que no lo han llamado todavía? Y como la interpelada moviese negativamente la cabeza, dijo: Tampoco a este. Señalando a su hijo, un muchacho de 12 años, pero tan paliducho y raquítico que no aparentaba más de 8. Aquella mujer, joven viuda, alta, bien formada, de rostro agraciado, rojos labios y blanquísimos dientes, se arrimó a la pared del cobertizo y desde ahí lanzaba miradas fulgurantes a la ventanilla, tras la cual se veían los rubios bigotes y las encarnadas mejillas del pagador. Pedro María, entretanto, se torturaba mentalmente haciendo cálculo tras cálculos. Pero el obrero, como tantos otros que se hallaban en el mismo caso, echaba las cuentas sin la huéspada, es decir, sin la multa imprevista, sin la disminución del salario o el alza repentina y caprichosa de los precios del despacho. Cuando se hubo acercado a la ventanilla, el último trabajador de la última faena, la voz ruda del capataz resonó clara y vibrante. ¿Reclamos? Y un centenar de hombres y de mujeres se precipitó hacia la oficina. Todos ellos estaban animados por la esperanza de que un olvido o un error fuese la causa de que sus nombres no aparecieran en las listas. En primera fila estaba la viuda con su chico de la mano. Acercó el rostro a la abertura y dijo: ¿José Ramos, portero? ¿No ha sido llamado? No, señor. El cajero recorrió las páginas del libro y con voz breve leyó: José Ramos, 26 días a 25 centavos. Tiene un peso de multa, ¿eh? Queda debiendo 50 centavos al despacho. La mujer, roja de ira, respondió: ¿Un peso de multa? ¿Y por qué? ¿Y no son 25 centavos los que gana, sino 35? El empleado no se dignó contestar y con tono imperioso y apremiante gritó a través de la ventanilla: ¡Otro! La joven quiso insistir, pero los capataces la arrancaron de allí y la empujaron violentamente fuera del círculo. Su naturaleza enérgica se sublevó, la rabia la sofocaba y sus miradas despedían llamas. ¡Canallas! ¡Ladrones! Pudo exclamar después de un momento con voz enronquecida. Con la cabeza echada atrás, el cuerpo erguido, destacándose bajo las ropas húmedas y ceñidas los amplios hombros y el combado seno, quedó un instante en actitud de reto, lanzando rayos de intensa cólera por los oscuros y rasgados ojos. ¡No rabies, mujer! ¡Mira que ofendes a Dios! La interpelada se volvió como una leona. ¿Dios? Para los pobres no hay Dios. Y lanzando una mirada furiosa hacia la ventanilla, exclamó: ¡Malditos! ¡Sin conciencia! ¡Así se los tragara la tierra! Los capataces sonreían por lo bajo y sus ojos brillaban codiciosamente contemplando a la real hembra. La viuda arrojó una mirada de desafío a todos y volviéndose hacia su chico, que con la boca abierta miraba embebecido una bandada de gaviotas que volaban en fila, destacando bajo el cielo brumoso su albo plumaje, como una blanca cinta que el viento empujaba hacia el mar, le gritó, dándole un empellón. ¡Anda, bestia! El impulso fue tan fuerte y las piernas del pequeño eran tan débiles que cayó de bruces en el lodo. Al ver a su hijo en el suelo, los nervios de la madre perdieron su tensión y una crisis de lágrimas sacudió su pecho.
Se inclinó con presteza y levantó al muchacho, besándolo amorosamente y secando con sus labios las lágrimas que corrían por aquellas mejillas pálidas, a las que la pobreza de sangre daba un tinte lívido y enfermizo. A Pedro María le había llegado el turno y aguardaba muy inquieto junto a la ventanilla. Mientras el cajero volvía las páginas, el corazón le palpitaba con fuerza y la angustia de la incertidumbre le estrechaba la garganta como un dogal, de tal modo que cuando el pagador se volvió y le dijo: Tienes 10 pesos de multa por 5 fallas y se te han descontado 12 carretillas que tenían tosca. Debes por consiguiente 3 pesos al despacho. Quiso responder y no pudo, y se apartó de allí con los brazos caídos y andando torpemente como un beodo. Una ojeada le bastó a la mujer para adivinar que el obrero traía las manos vacías y se echó a llorar balbuceando, mientras apretaba entre sus brazos convulsivamente a la criatura. Virgen Santa, ¿qué vamos a hacer? Y cuando su marido, adelantándose a la pregunta que veía venir, le dijo: Debemos 3 pesos al despacho. La infeliz redobló su llanto, al que hicieron coro muy pronto los 2 pequeñuelos. Pedro María contemplaba aquella desesperación mudo y sombrío, y la vida se le apareció en ese instante con caracteres tan odiosos que si hubiera encontrado un medio rápido de librarse de ella, lo habría adoptado sin vacilar. Y por la ventanilla abierta parecía brotar un hálito de desgracias. Todos los que se acercaban a aquel hueco se separaban de él con rostro pálido y convulso, los puños apretados, mascullando maldiciones y juramentos. Y la lluvia caía siempre, copiosa, incesante, empapando la tierra y calando las ropas de aquellos miserables, para quienes la llovizna y las inclemencias del cielo eran una parte muy pequeña de sus trabajos y sufrimientos. Pedro María, taciturno, cejijunto, vio alejarse a su mujer e hijos, cuyos harapos, adheridos a sus carnes flácidas, les daban un aspecto más miserable aún. Su primer impulso había sido seguirlos, pero la rápida visión de las desnudas y frías paredes del cuarto, del hogar apagado, del chico pidiendo pan, lo clavó en el sitio. Algunos compañeros lo llamaron haciéndole guiños expresivos, pero no tenía ganas de beber. La cabeza le pesaba como plomo sobre los hombros y en su cerebro vacío no había una idea ni un pensamiento. Una inmensa laxitud entorpecía sus miembros y, habiendo encontrado un lugar seco, se tendió en el suelo y muy pronto un sueño pesado, lleno de imágenes y visiones extraordinariamente extrañas y fantásticas, cerró sus párpados. Y soñó que estaba allá abajo, piqueta en mano, atacando la vena y, cosa rara, le parecía que aquella masa oscura, quebradiza como el cristal, no tenía la consistencia de otras veces. Sacudió la lámpara para ver mejor y su extrañeza desapareció. No era carbón, ni otro mineral cualquiera lo que hería la acerada punta de la herramienta, sino una masa rojiza, blanda, gelatinosa. Entonces sintió que una vívida claridad penetraba en su cerebro. Aquello era el sudor, la sangre y las lágrimas vertidas por las generaciones de mineros, sus antepasados, en los corredores de la mina y por los que aún poblaban sus infernales pasadizos. Y sin asombro, vio que el sudor que brotaba de su cuerpo era de color de púrpura y que poco a poco tomaba el tinte y consistencia del extraordinario filón.
Luego la visión se transformó y se encontró delante de un inmenso crisol, donde era arrojado el extraño metal y que dejaba escapar por una abertura de su parte inferior un chorro dorado que saltaba como una cascada, esparciéndose en áureos arroyuelos por los campos. Al contacto del oro, la tierra se estremecía, y como al golpe de una varilla mágica, brotaban de su seno palacios y moradas espléndidas, en cuyas estancias, resplandecientes como el día, innumerables parejas se entrelazaban al acompasado son de voluptuosas danzas. De pronto los bailes y las músicas cesaron, y una luz extraña, rarísima, iluminó los aposentos. Los diamantes que brillaban en los cabellos y gargantas de las mujeres se desprendieron de sus engarces y rodaron como lágrimas por los níveos hombros y senos de las hermosas, haciéndolas estremecerse con su húmedo contacto. Los rubíes dejaban al caer manchas sangrientas sobre los regios tapices, y las paredes, las escalinatas, los bronces y los mármoles, tomando un tinte rojo, violáceo, horrible, parecían de sangre coagulada. Mientras Pedro María contemplaba aquella brusca transformación, una espantable turba se abalanzó sobre los edificios. Eran esqueletos que con sus garfiados dedos despedazaban esos templos de la fortuna y del placer, arrancando trozos que se adherían a sus osamentas, convertidos en jirones de carne palpitante. A medida que los esqueletos se vestían de aquella extraña manera, adquiriendo sangre y músculos, los palacios se desvanecían desmenuzados por aquellos millares de tenazas y acerados garfios. Nada restaba de las soberbias moradas, ni los cimientos. Y cuando hubo desaparecido el último escombro, la última piedra, solo quedó en aquel sitio una muchedumbre de viejos, de jóvenes y niños tiznados y sucios. El obrero se despertó súbitamente. Los cobertizos estaban desiertos y las gotas de lluvia modulaban su alegre sinfonía, escurriéndose rápidas por el alero de los tejados. Narración: Gladys Barriga. Demos vuelta a la página presentó Pequeños Grandes Relatos, con las voces de Maureen Herman, Gladys Barriga, María Carolina Serené, Roberto García, Mario Holguín y Sergio Caco Aliaga. Con este dramático relato de Baldomero Lillo, hemos llegado al final de Demos Vuelta a la Página. Me despido, un abrazo a Melinka, a Chiloé y Palena. Hasta el próximo sábado. Radio Estrella del Mar presentó Demos Vuelta a la Página, con la conducción de la periodista María Paulina Correa. Porque leer es entretenido, leamos. Demos Vuelta a la Página es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2017.